En la tertulia de hoy vamos a estar hablando con Pablo cómo podés implementar datos en una empresa. En su visión como consultor nos va a contar qué retos se ha encontrado a la hora de intentar implementar proyectos de datos. Así también como nuestra opinión de por dónde deberíamos empezar o cuál es el primer proyecto que hacen las empresas, qué pasos debemos seguir y mucho más. Tanto si sos una persona que está estudiando datos como si sos una empresa que está buscando implementar proyectos, esta charla te va a servir. Así que sin más, abrimos el Garage Tech. En el Garage Tech. Vuelven las tertulias. Buenas Pero tertulias. nunca se fueron. Sí, hombre, ¿cuánto hace que no grabamos una? Es verdad. La última vez vinieron 4 invitados. Es La verdad. charla Yo con soy Rodrigo. fan de las tertulias. A ver qué dice Aquí la las audiencia. tienes, aquí las tienes. Pero bueno, Que hace un nos den montón. datos. Tenías ganas, ¿no? Sí, Además, la última funcionó súper bien. sí. Súper Muy bien. buena. Todavía Sí, hoy, que han pasado, o sea, han pasado 4 meses de que la grabamos. Sí, la gente no lo Aún sabe. tengo likes. ¿Sabes? Que ya, para mí sigue siendo importante. Que me ve muy poca gente. Sí. No, pero bueno, ¿hoy qué querías hablar, Kate? Bueno, algo que nos pide mucho la audiencia y que creo que es interesante es saber un poco cuándo las empresas tienen que empezar a utilizar datos o cómo empiezan. Hablamos hoy justo antes de la conversación de que en España la mayoría de las empresas son pymes, ¿no? Todos los retos que esto conlleva. Y que al final una de las cosas que vemos es que muchas empresas no están utilizando datos. Uno, porque no ven los beneficios, puede ser una opción. Dos, porque tienen otras prioridades. Entonces tú que estás como en el mercado actual, trabajando con empresas, forzando esto de convencerlos, por decirlo de alguna manera, de que los datos es el futuro, ¿cómo encontrás el mercado? O sea, quiero hablar un poco de eso, de la situación actual, por qué una empresa debería empezar a usar datos, cómo los convencemos, etc. Yo ha dado una clave que yo creo que explica un país que es muy especial, que es España, que es que las empresas son pymes, es que el 99,8% de las empresas tienen menos de 200 trabajadores. ¿De cuántos? 200 trabajadores. 200. Prácticamente 100%. El otro día hablaba con una empresa que son 150 y estaban sorprendidísimos porque en su sector eran el 75 de España. No. Una empresa con 150 empleados es el 75 en su sector. Igual esa, perdón, ¿no? Pero esa métrica va a cambiar porque ahora con la IA y todo ya no va a ser por número de empleados, sino por facturación, o ya debería ser por facturación, ¿no? Porque Bueno, ¿por qué sabes por que el yo soy número de empleados? bastante cauto con lo que va a hacer la IA o lo que no va a hacer la IA. La IA ha venido muy fuerte. De ahí a que se adopte, Sí. ya veremos lo que pasa en estos, para mí, 10, 15 años hasta que tengamos una adopción, no digo plena, pero amplia, ¿no? De hecho, me estás preguntando ahora mismo por qué las empresas no utilizan datos. Nos hemos ido 10 años atrás, ¿no? Sí. Y la IA acaba de llegar. ¿Se va a utilizar? Mucho. Es muy fácil de utilizar. Pero que vaya a ser la revolución que nos prometen, al menos con la experiencia que yo tengo con otras tecnologías, en España no. No sé qué pasará en India, no sé qué pasará en Estados Unidos. Pero en España yo creo que será mucho más lenta la implantación de lo que nos esperamos. Pero bueno, yendo a tu pregunta, el hecho de que tengamos un país de pymes, es decir, con muy poca gente dentro de las empresas, hace que no solo los datos, casi cualquier función que algunos consideran extra, y extra puede ser marketing, ¿no? Que Sí. casi te suena a chino, ¿no? Que marketing sea una opción extra. Sí. Muchas empresas que no lo tienen. Entonces, si una empresa no tiene marketing, ¿cómo va a tener datos? ¿No? Sí. Es como... O sea, vos te referís a que las empresas más que nada tienen lo que es la operativa, lo que sea de su sector que tiene que hacer que funcione, ya sea personas, máquinas, etc. Y la parte administrativa. Eso es. Eso es lo que más crees que tienen las empresas. Bueno, eso A es lo nivel que yo veo que departamento. tienen. Evidentemente, empresas de 10.000 empleados, ¿no? Sí, Pero claro. empresas que tengan 100, 80, 60, 70... Al final tienen la gente de la operativa, tienen gente comercial, tienen gente de logística, tienen gente de administración, tienen gente de compras, pero rara vez tienen y no quiero llegar a datos todavía, un potente departamento de marketing. Sí. No, muchas veces O- lo externalizan, ¿no? Si hacen algo, Sí, se hacen. si hacen algo. A ver, un Instagram o tienen una página de Facebook o un LinkedIn, pero no hay una actividad, no hay un seguimiento, no hay Sí. campañas. Entonces, claro, si una empresa no hace marketing, ¿por qué va a hacer datos, no? Y es verdad que este último año ha habido un cambio muy bestia, ¿no? Por todo lo de la IA, ¿no? Porque escuchan el término por ahí y dicen, yo quiero eso en mi Se empresa. juntan dos cosas. En España se juntan dos cosas. Una común al resto del planeta, que tiene que ver con que todo el mundo habla de inteligencia artificial, ¿no? Todo el mundo está hablando de inteligencia artificial, con lo cual ya no es algo de ciencia ficción, es algo aterrizado, es un chat con el que puedes hablar, es un vídeo que has visto de un creador de contenido. Esa parte es fundamental. Y luego hay una parte fundamental que creo que todavía es más importante, que tiene que ver
con la capacidad que tienen las empresas de invertir en estos proyectos. Desde hace 2 años, yo diría que por el 2023, un poco después de la pandemia, llegaron las ayudas Next Generation de Europa. O sea, creo que a España, si no me equivoco, igual los números me bailan un poco, pero creo que a España le correspondían 140.000 millones de euros, la mitad a fondo perdido y la mitad en préstamos, que daba la Unión Europea a España para invertir en programas, pues eso, con la intención de llevarnos a la siguiente generación, ¿no? Entonces, una gran parte de esto se ha ido a digitalización. Sí. Y hablamos de que a todo el mundo que quiere, y no es muy difícil, le toca algo. Y algo puede ser desde 6.000 euros. Sí. Un autónomo, vivimos en un país que al autónomo le pagan 1.000 euros por un ordenador, el Estado, ¿no? Entonces, desde ahí hasta proyectos, una empresa de 200 empleados puede fácil este año pedir 24.000 euros de kit consulting, más otros 28.000 o 29.000 del kit digital. O sea, te plantas con más de 50.000 euros para hacer proyectos, ¿no? Entonces, claro, cuando hay un mercado con tantísima capacidad de inversión para hacer este tipo de proyectos, pues todo el mundo está tirándose a hacerlo. Y así como en 2023, antes de que empezara todo esto, era un camino del desierto convencer a una empresa para que montara una Tower House, hoy, claro, lo paga el Estado. Claro. Y es mucho más fácil, ¿no? Hoy se están haciendo más Tower House en España que en toda la historia. Pero crees que cada semana. Entiendo que es un tema de falta de educación de las personas porque no le ven el beneficio. Si un empresario, una persona que toma decisiones, cree que implementando datos va a duplicar su facturación, no lo haría. ¿Por qué crees que no lo están haciendo? Porque no lo ven prioritario, más allá del kit digital o de las opciones, lo que sea. Es como, bueno, siempre funcioné así, ¿para qué me voy a estresar ahora invirtiendo en datos? Para mí es que no están viendo el beneficio, no lo entienden. Esa frase aplica a todo, ¿no? El hecho de, bueno, varias, ¿no? Esto siempre se ha hecho así, ¿no? Y ha funcionado. Frase Sí. muy conocida y muy vivida, ¿no? Por la empresa española. Pero también tienes un montón de ideas en la cabeza que no tienes tiempo para ejecutar. Sí. ¿No? Que no, otra vez, no son solo datos, ¿no? Sí, pueden ser 1.000 proyectos que tenés si hiciera por ahí. esta campaña, si contratara este perfil, si no sé qué. Entonces, al final se juntan esas dos cosas, ¿no? Las cosas van bien, ¿no? Claro. Van bien. Es cierto que en España la economía va bien, ¿no? Las empresas crecen, se vende más, hay muchísimo dinero público metido en la economía, con lo cual, pues, no sé si es ficticio o no, pero bueno, la empresa va bien, la economía va bien, ¿no? Entonces, si las cosas van bien y no tengo tiempo... Claro, ¿para qué? ¿No? Me comentabas tú, creo que fue en la última tertulia además, ¿no? Sí. Hablando con Miriam, que el hambre hace ganas de moverse, ¿no? Pues si no hay hambre... Sí, es que yo creo que ese es el problema. Hasta que venga otra empresa y se vean amenazados, o vean que otra empresa que usa tecnología, o que tiene un departamento de marketing que crea contenido y hace que... Al final creo que es eso, elegir en qué vas a invertir tu tiempo y que te dé mayor retorno. Y para mí en temas de datos no lo están... Yo me he encontrado lo pueden ver. Empresas que tienen muy claro que quieren empezar. Suele ser una combinación de varias cosas. Una, han tenido un problema relevante, ¿vale? Una falta de rentabilidad en alguna cosa. Sí, o sea, que no empiezan porque se me ocurrió que voy a empezar con datos. Sino falta que la segunda parte. Alguien ha estudiado un máster en negocio. Sí. Acaba de estudiarlo. Sale de una escuela de negocio, ha hecho un máster en IA y tal, y tiene una necesidad crítica. En su día a día como trabajador de esa empresa. Una necesidad crítica y ganas de hacer cosas que ha estudiado en el máster, ¿no? Sí. Y esto se suele juntar y acaba saliendo, pues, un Power BI. Sí. Aparece un Power BI, ¿no? Power Ese BI caso lo he escuchado mucho. Conectado con un Excel. Sí. Que, no sé, representa las ventas de la empresa, por ejemplo, ¿no? Porque antes es que había que preguntarle a 15 personas y era un horror y necesitábamos tener esta información y ahora las podemos ver. Suele ser como se empieza. Un problema real con... No siempre gente con poder, sino a veces cualquier persona dentro de la empresa que tiene iniciativa y ha mirado 4 vídeos de Power BI y sigue el Garage Tech y dice, quiero hacer algo, ¿no? Y surge esa pequeña semilla que muchas veces se muere y otras muchas veces, yo diría casi por casualidad, porque ni siquiera creo que estas personas tengan una estrategia de datos nivel Chief Data Officer alineada con los objetivos de la empresa y con un objetivo de crecimiento. Es más suerte. Este Power BI cae en manos de alguien que tiene ese poder, ¿no? Y de repente le da una prioridad. Oye, esto es muy útil, vamos a invertir más. Y ese Power BI pasa de ser un Power BI conectado a un Excel a 6 Power BI conectados a 700 Excels, ¿no? Entonces, algo que era, casi te diría un juguete, una curiosidad, algo divertido, se convierte en un problema.
Sí. Porque 6 Power BI enfrentados a 700 Excel es un problema. Porque los Excel desaparecen, porque me pasas el Power BI a mí y no se conecta a los Excel, porque además no queremos pagar la licencia. Entonces se acaba convirtiendo en un auténtico reto, porque estás notando que te da mucho valor, porque ya no estás solo mirando ventas, estás mirando ventas y rentabilidad y productividad y logística y finanzas, pero es imposible de mantener. Entonces yo digo que en ese punto ya has despertado la semilla del data driven, ¿no? Ya tienes en la cabeza que eso tiene sentido y tiene valor, por un Power BI que se hizo con un Excel y una persona que estudió un curso de Udemy de data, y ahora tienes entre las manos una decisión. Es decir, o avanzas hacia una estructura organizada, en base a objetivos, teniendo claro que el dato no es un gasto, sino es una inversión, y por tanto tienes que invertir para mejorar esa inversión, ¿no? O vas a fallar, te vas a encontrar con un montón de Power BIs que no son mantenibles, acabarán dando tantos problemas que dejarán de utilizarse y se morirá el dato. Y ahí normalmente es donde entra en juego decir, bueno, ahora contratamos una consultora externa que nos arregle un poco todo esto, ¿no? Se suele hacer así, generalmente es, bueno... Esto va a cambiar, Kate, y lo va a cambiar gente como tú. Porque el problema no es que haya que encontrar una consultora externa para hacer un proyecto de datos. No, pero bueno, en el momento que lo profesionalizás, ponele, hay personas que a nivel técnico no saben montar un data warehouse. La empresa que nunca implementó datos no tiene un arquitecto de datos. Quizás es un ingeniero que más o menos maneja bases de datos, o el propio ingeniero que descargaba la info y lo tiene en un data warehouse, pero no hace nada de datos con eso. Es el que implementa, yo creo, porque necesita una estructura todo eso. O sea, el data warehouse, ¿quién lo monta? Hay que desmitificarlo esto, ¿eh? O sea, es verdad que hay arquitecturas muy complejas, sí, muy complejas, que mueven volúmenes de datos muy grandes y que ya no vale con un sistema normal, tienes que tener un sistema que trabaja en paralelo. Sí, o sea, sí. Pero ya es cuando tenés mucho volumen de datos. Exacto, pero otra vez, volvemos a la desventaja y a la vez la gran ventaja de España, que somos empresas enanas. Una empresa enana no necesita grandes fantasías. O sea, con las herramientas de mercado tipo Azure, tipo AWS, tipo Google, y la misma persona que hizo el curso de Power BI que haga uno de Azure, y puede acabar montando un data warehouse. Y decía yo que no sé si para mí tiene que tener unas nociones básicas de bueno, te digo que se puede porque lo hemos hecho. Modelos. Entonces cuando empezamos lo hicimos así. Cuando empezó Todo es Data no teníamos un ingeniero de datos, porque no podíamos pagar los 60.000 euros que piden Junior. Y empezamos así. Entonces, no es que crea que se puede, sino te puedo asegurar al 100% que se puede hacer. Pero en algún momento van a necesitar a alguien de afuera que lo arregle. O sea, un experto que te lo monte bien. Para empezar, bien, pero en el momento que querés escalar eso, alguien que sepa bien de bases de datos, para mí lo va a tener que hacer. Insisto en desmitificar el tema de la arquitectura. Pero las nomenclaturas de las tablas, que sean óptimas, cómo se guardan los datos, cómo se generan las primary keys, restricciones, no sé, que no se te vaya una factura disparada. Todas esas cosas, porque al final guardar datos yo también me los guardo en mi base de datos y le pongo el nombre a la tabla y más o menos me bajo las tablas, lo que necesito. Pero yo sé que no está del todo bien montado y en el momento que si yo escalara, que ahora no, ahora lo llevo así también, con los conocimientos que tengo vale para lo que yo necesito, en el momento que lo escale igual necesito a alguien más pro que me monte eso. Pero volvamos a la idea original. Tú quieres empezar en datos porque tienes claro que invertir en datos te genera un retorno de la inversión. Sí. Vale. Si con un data warehouse de ir por casa, de pacotilla, montado por un unicornio, de Unicorn Academy, ¿a ti te va bien y ganas dinero? ¿Qué necesidad tienes de traer a un ingeniero de fuera, una consultora de fuera que te cobre 60.000 euros? Claro, no. Es el momento que vas a escalarlo. La realidad de la empresa española, claro, en un grandísimo porcentaje, no requiere ese despliegue, esa profesionalización, porque con 4 chorradas tienes una arquitectura, oye, no está optimizada, no es la más barata que podrías tener, no escala. Sí, pero sigue siendo mucho más rentable que pagar 60.000 euros infinitamente en una más rentable. Obviamente. ¿Y por qué y ahí a la pregunta que te decía antes, ¿por qué vamos a las consultoras? Y te he dicho que este problema lo arregla gente como tú. Falta mucho talento. Yo hablo con muchas empresas de mi sector, nosotros, pues por la razón que sea, somos muy guapos o muy majos o lo que sea, pero no tenemos tanto problema para contratar. Pero empresas de nuestro sector, de otros tamaños, mucho más grandes a veces, me lo decía un directivo, ¿no? Me decía, mi problema para dormir por las noches no es ni la caja, ni los clientes. Mi problema para dormir por las noches es que no puedo contratar a gente. Ese es su gran problema. Una empresa española, que son 150 personas, y que sudan sangre
para contratar a un data scientist, un data engineer, un data analyst. No hay. Entonces, si no hay para las Me consultoras... pasas el contacto y ya se la sumamos a bolsa de empleo para Lo los conoces, unicornios. ya te diré quién es. Ah, bueno. No hay perfiles. Entonces, si nos cuesta a nosotros que digamos, le damos un entorno mucho más atractivo al profesional porque va a estar dedicado a proyectos de nivel todo el rato, ¿cómo va a haber para una empresa pyme que le puede pagar 25.000 euros? No hay. ¿Cómo se va a solucionar esto? Cuando hayan muchos más. Cuando hayan muchísimos más, y para eso faltan años, de que la gente salga formada de bootcamps, de carreras, de etcétera, que contratar un data analyst no te cueste 35.000 un junior, que puede parecer mucho o poco, es mucho más que el salario medio español. Sí. Son 26.000. Por eso hay que estudiar datos. De 26.000 a 35.000, pues una barbaridad, ¿no? Sí. Cuando se acerque más a la media, que pasará, Sí. porque habrá más oferta, Sí. pues será mucho más fácil para una empresa cualquiera de 30 empleados contratar un data analyst y empujar esas iniciativas. Porque una empresa externa no te va a cobrar menos de 10.000 euros de partida, sí. ¿no? Entonces, yo creo que esas son... Hemos dicho varias, ¿no? Pero no hay tiempo. Ahora parece que hay dinero, pero bueno, normalmente no hay dinero. Y sobre todo no hay conocimiento, a no ser que se haya hecho un máster de estos... Sí. ¿Te acuerdas el que nos contaba Miriam, ¿no? El máster este de mierda. Mucha gente acaba en estos másteres de mierda, pero bueno, alguno de... no sé, un 10% acaban animándose a hacer este Power BI, ¿no? Que da ese paso más. Y bajo tu experiencia, ¿cuáles crees que son los principales problemas que te enfrentás a la hora de implementar proyectos de datos? O sea, ¿con qué te encontrás? Como... Yo diría que hay dos grandes bloques. Está el bloque técnico y el bloque cultural, ¿vale? Empezando por el que quizá es el más relacionado con el mundo del dato. El dato es un desastre. Siempre. Siempre. Te decía que estoy justo en una entrega de un proyecto. Hablamos de un proyecto, no puedo decir tampoco mucho detalle, ¿no? Pero un proyecto que gestiona mensualmente unos 12 millones de euros, ¿vale? Es una parte de una empresa muy grande y esta parte gestiona 12 millones de euros al mes. Ok. O sea, a ver, no es Google, pero joder, son Es dinero. mucho dinero, ¿eh? Y si soy más específico, gestiona la caca que hacemos los de Barcelona, ¿vale? Toda. Entonces, claro, un problema puede ser un problemón. ¿Vale? Todo en Excel. Todo en Excel. 12 millones de euros al mes, todo en Excel. Y dices, bueno, ok, vale, vamos a abrir la caja. Abres la caja y te das cuenta que... Bueno, a mí me dijeron, esto lo estoy viendo en mis carnes ahora mismo, ¿eh? Pero bueno, me dijeron, hay 4 Excels. Eso fue como empezó el proyecto. Hay 26. ¿Vale? Es la realidad. Pues los 4 Excels eran Excels combinados, 2 Excels que creaban otro Excel que al final llegaba a un Excel. Pero de eso vienen 26. Esos 26 más o menos se pueden distinguir 3 orígenes de datos muy claros. El RP. Sí. Luego hay otro origen que o sea, del RP lo bajan en un Excel. Sí. No es que lo trabajan directamente. Bueno, a en 1, RP. a 6. A 6. Sí. Sí, sí. Y del RP bajan 6 Excels diferentes para 6 cosas distintas. Sí. Luego hay un sistema que la función es algo así como medir IoT, ¿vale? Hay sensores conectados a internet y miden cosas. El consumo de agua, la electricidad, Sí. miden cosas. Y la tercera parte es todo el conjunto de Excel manuales, ¿vale? Excel hechos a mano por gente. 3 archivos distintos. Sí. Perdón, 3 fuentes distintas, ¿no? La de los Excel a mano me puedo imaginar ya de partida que va a ser un desastre. ¿Vale? Pero lo que viene del RP y lo que viene del sistema este, quieres pensar que hay alguna forma de juntarlo. Sí, sí, sí. Imposible. Imposible. Es que yo lo que veo es eso, que al final contratan consultoras de datos, pero el trabajo que vas a estar haciendo es más de, no sé cómo llamar el rol, pero no es un rol de analista de datos, es más como un business analyst o Bueno, como diría que arreglar esto- un poco la parte digital, porque al final lo que falta ahí es un poco de orden, ¿no? O de gobierno del dato, o... Eso es. O sea, no puedes hacer tu proyecto, por ejemplo, si no sé cuál es el proyecto que te piden, si un Power BI, si un modelo, si un, no sé, lo que sea el producto final que estás trabajando, es imposible si todos esos Excels no hay como un orden para hacerlo, Bueno, ¿no? posible o es. definir el proceso, qué es lo que se Posible está es porque haciendo estamos en la esos entrega. Excel. Menos mal, estamos haciendo la entrega esta semana. Pues posible es. Pero claro,
es el primer bloque de por qué es tan difícil. O sea, pero está entiendo muy mal el dato. que es que lo que están haciendo en esos Excel es bajarse en un RP y aplicar una lógica con fórmulas dentro de ese Excel o transformar esos datos que al final eso vos lo vas a pasar a un Power BI. No. Básicamente, esta empresa tiene muchos tipos de costes distintos y hay que medir esos costes, ¿vale? Esos costes vienen de 1000 sitios. Pueden ser de electricidad, de mantenimiento, de personal, 1000 sitios. Entonces, algunos vienen del RP, otros vienen de multiplicar los precios de las facturas por los consumos de energía. Son 8 o 9 dimensiones de gasto y de las 8 o 9, 4 se calculan de una manera, 2 de otra, 1 de otra y la tercera de otra, ¿no? Entonces, bueno, hay mucha lógica de negocio que aplicar a unos Excels que vienen de unas fuentes de datos, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que el reto de empezar este proyecto es la dificultad que tiene aplicar la lógica de negocio porque los Excel son un desastre. Esta es la parte 1. Y la relaciono con la parte 2. La parte 2 es cultural. La parte 2 es que, bueno, también es verdad que nadie nos lo ha pedido hasta ahora, ¿no? O sea, esto del gobierno del dato, oye, tiene 2 días, ¿no? Como quien dice. Sí. Y es algo que cuesta mucho culturalmente entender. Tú no puedes montar un sistema nuevo que viva aislado, ¿no? Y vive aislado y no se comunica con ningún otro sistema. Me puede parecer bien que no se comunique vía API, pero al menos piensa que en algún momento tendrá sentido que se conecten. Entonces busca, lo que hablabas antes, ¿no? Claves primarias que se puedan vincular con el sistema original. Entiende que un campo de texto abierto y libre es en general malas noticias para un equipo de datos. Esa parte no existe. Claro. Es que es para mí ese perfil, porque es todo nuevo, ¿no? Entiendo que la tecnología avanzó muy rápido y ahora hay una necesidad de extraer datos y nos encontramos con 1000 problemas que hasta ahora no se pensaban, ¿no? Esto de los diferentes sistemas que voy a elegir para ingresar la información, esa información cómo se debería ingresar. No hay un perfil para eso, que para mí es como más no sé cómo llamarlo, business analysis, o a veces te lo hace un ingeniero, pero tenés el ingeniero de turno, o un externo que te montó algo y luego nunca se mantuvo. Bueno, en empresas más grandes es el delegado de gobierno. Claro, pero en empresas que empiezan y que escalan no saben todo eso. Si hay pocos data analysts, entonces, como no saben, igual que alguien no sabe finanzas y va haciendo como puede y cuando entra un financiero dice, pero estás registrando los gastos así, lo mismo pasa en datos, pero porque no sé si se puede resolver eso. Si no hay alguien que sepa dentro de la empresa cómo se tiene que recolectar esa información, por qué los formularios deberían ser así, dónde se guarda, de qué manera, porque después funciona esto, cuánto dinero se pierde y tiempo por no haberlo montado bien de primeras. Pero esto, si antes te decía que la IA va a tardar años en desplegarse, sí, es por esto. Claro. Si... La limitación de la IA es esto, los datos en las empresas. Más la segunda parte. Las dos, pero más la segunda parte. O sea, al final, la gente que lleva las empresas hoy en día, históricamente son gente que tiene años de experiencia, ¿no? Gente que lleva 15, 20 años en la empresa o que en general tiene mucha experiencia. Gente que igual tiene 50 años, ¿vale? Está en plenitud de su carrera profesional. Sí. Pero hace 30 años que no estudia. Claro. Y la IA le viene ya de... me has venido con IA. Sí. Vivimos en un mundo en el que da igual la que tengas 25, que 50, que 97, que o te pones o te saca, ¿no? Claro. Y estamos viendo esto. O sea, los clientes nuestros que trabajan con nosotros, desde los 30 hasta los 67 años, que trabajan con nosotros, salen del proyecto mucho más data savvy, ¿no? Con una data literacy mucho más elevada. Educación en datos. Mucho más elevada de cuando empiezan. Pero es que tienes que pasar por ahí. Y o eres el motivado que ha hecho un máster y se ha enterado un poco de la película, o tú vives tu vida. Y se habla mucho de la IA en televisión, pero a mí no me afecta en absoluto, ¿no? O creo que no me afecta en absoluto. Hasta que una empresa, como tú dices muchas veces, ¿no? Una startup con 2 chavales decidan con IA hacer un software que te anula, ¿no? Pero bueno, hay muchos sectores, hay muchas empresas. Es difícil que hayan tantos chavales con IA haciendo empresas que hundan otras empresas, ¿no? Entonces, al final, todo va más lento de lo que debería. O de lo que a algunos les gustaría. Tampoco creo que sea necesario que vayamos tan rápido. Y para ir como, esta primer parte, resumiendo, ¿qué consejos o una empresa que nos escucha o mismo una persona que quiere formarse en datos, qué marcarías como consejos para tanto una empresa que quiere empezar a implementar datos, ya sea porque uno interno se puso a jugar con un Power BI y la empresa está considerando, ok, quiero escalar esto, ¿cuál es mi siguiente movimiento? O simplemente una empresa que quizás viene alguien como tú, le dice vamos a implementar esto, no sé qué, pero no logra todavía ver el beneficio.
O sea, ¿cuál sería un poco los steps que seguirías tú? ¿O cuáles seguís con clientes que quizás están en duda de qué beneficio me va a traer? No. Claro, entiendo que son empresas que no van a apostar por una inversión en una empresa de fuera, ¿no? En una consultora. Y aquí puedo irme al libro, ¿no? Lo que dice el código del buen Chief Data Officer, Sí. o a lo que yo he visto. Lo que yo he visto es que hay un caso de uso que todas las empresas necesitan y que ninguna tiene, que es tus ventas. Parece absurdo. Tú porque ponele que nos escucha un alumno o alguien que quiere estudiar datos o que está trabajando en una empresa y quiere convencer a su equipo de empezar a usar, porque ese es el primer paso. Hay lo que vos decías, el que quiere empezar a jugar con Power BI, a veces no lo dejan. No lo dejan. Entonces tiene que convencer a sus responsables de cómo eso le va a dar un beneficio. Entonces, ¿cómo lo harías? O sea, ¿cómo le convences? Que vos decís, bueno, hay un caso de uso, ¿cómo puede hacer esta persona para convencer a sus responsables de que vale la pena invertir en datos? Primero, no siempre es posible. ¿Vale? Yo ya te comenté que varias veces yo me fui... ¿Por la barrera técnica o la cultura? Cultural. Sí. Yo me fui de una empresa donde me contrataron como Global Go-to-Market Data Director. Sí, era un título fantástico, sí, no sé. todo fantástico, y no me daban datos. ¿Vale? O sea, hay lugar que ya te tenés que rendir. Sí, a veces pero que no ¿cómo se puede. sabes? O sea, ¿cómo...? ¿cuántas veces estás dispuesto a intentarlo? ¿3, 5, Claro, 10? hasta que llega un punto ya de está, decir, ¿no? ya Está. Oye, habrá gente que está contentísimo cobrando un sueldo y haciendo así que no le den datos. Claro, ¿no? pero a veces no es tanto sino cómo convencer, cómo vender el speech, ¿no? Porque puede ser que la persona esté vendiendo pésimamente el proyecto y si lo vende bien sí que cuela. Entonces, ¿cómo vendes bien? Pero es que claro, vamos a intentar dar un caso general, porque si tú estás en el equipo de marketing, pues bueno, pocas cosas vas a hacer de ventas. Si estás en el equipo de finanzas... Claro. Pero en general hay un caso de uso... Sí, que es el que todos necesitan. Que es el que todo el mundo necesita y todo el mundo mide mal. Sí. Y además se repiten los patrones siempre. Sí. Medir las ventas, ¿vale? El director general o la directora general le llegan como mínimo 2 números. Como mínimo 2 números. Y te diría que incluso 3. Le llega un número del equipo de ventas, ¿vale? Que pone 27. Le llega un número del equipo de finanzas que pone 24. Sí. Siempre es menos que lo que dice ventas, ¿vale? Sí. Finanzas te va a decir los que efectivamente cobró y el de ventas te va a decir los que cree que cerraron y Bueno, no... tú lo tienes claro, pero cuando tú preguntas al de ventas de finanzas, ninguno Sí, sabe sí, ya por sé. qué hay una diferencia. Yo nunca tengo el número exacto de inscriptos. Bueno. Y me agarro un enojo porque digo, ¿cómo puede ser que no tengamos el dato? A ver, vendemos ese caso formación en siempre datos. siempre ocurre. O sea, dame el dato. Y Nunca luego, lo tenemos. a lo mejor dices, te llega un tercer dato, que son las compras de material que has hecho. Sí. Por ejemplo, si tú vendes vasos, Sí. dices, oye, hemos vendido 27 vasos, lo dice el de ventas. Hemos vendido 23 vasos, dice el de finanzas. Hemos comprado 24 vasos, lo dice el de compras. Claro. Oye, ¿cuántos putos vasos hemos vendido? Sí. ¿No? Es esto terrible. es, yo no diría en todas las empresas de España o del mundo, pero sí en una grandísima mayoría, ¿vale? Ahora hay empresas que se la pela, ¿vale? Da igual, uno más, uno menos. O sea, una sí, empresa claro. que venda vasos con un margen del 180%, Claro. se la pela, ¿vale? Pero el que venda un vaso a un margen del 10, Importa. vender 27, vender 25, hostia, Claro. es que el dividendo del dueño llega o Claro. no llega, Claro. ¿vale? Entonces, ese caso va a estar ahí siempre. Entonces, blanco y en botella. Caso facilísimo. Yo creo Oye, que lo mejor con esto que estás diciendo para vender un proyecto es ir al dolor de lo que vos decís. Vayamos un CEO, a un responsable, a alguien que tiene que tomar la decisión de implementamos dato o no, tocarle la llaga y decir, esto obviamente te va a doler a vos porque no vas a cobrar dividendos o no vas a saber el número exacto por X o por Y, o se van a tener que tomar decisiones financieras y no es lo mismo 10 más, 10 menos, o tenés que pero ahí reportar te arriesgas, beneficio. ¿no? Te arriesgas a que el tío te diga, métete en tus historias, Claro. ¿no? Y ya está, se te ha muerto la iniciativa, ¿no? Otra estrategia, no sé, vamos a imaginar que eres una persona, no un junior, tampoco una persona que tiene middle manager intermedio, ¿no? Que tiene la suficiente confianza para ir al de ventas y decirle, oye, ¿no os pasáis todo el día mirando cuánto vendéis para luego decírselo al CEO? Pues os puedo echar una mano con esto. Claro. El CEO no se ha enterado todavía, ¿vale? Luego vas a decirle lo mismo al financiero, lo mismo. Es que estoy todo el día con esto, luego el CEO os lo pide, es un lío, tal. Vas a intentar explorar esos dos procesos para calcular ese número, que evidentemente serán distintos, tendrán fuentes distintas y te va a permitir ver dónde están las diferencias, porque aunque nos cueste creerlo, todavía hay silos. El de venta no se habla con el de finanzas, el de venta no se habla con el de marketing, el de finanzas no se habla con el de compras. Entonces, eres tú esa persona que tiene las dos visiones y vas a encontrar la diferencia. Y cuando esté montado y funcione y el número real sea 24,7, Sí.
enséñaselo al CEO. No, y creo que esto justo me lo estabas comentando y me ayudó a pensar que en realidad también lo puedes vender por el lado del tiempo que se ahorra el empleado. Que creo que es como la primera entrada. Porque quizás la persona no tiene la capacidad de decir, te voy a dar el dato exacto, ¿no? Pero si le decís, le voy a ahorrar a tu gente X horas, ok, estás tocando el bolsillo, ¿entendés? Horas que pueden usar otra cosa. Entonces siempre buscar como, si no va a ser por un aumento de ingresos o una decisión, lo más fácil siempre es horas persona. Y más, yo vuelvo al problema endémico, o sea, en España todos vamos de culo. Sí. Porque a todo nos falta tiempo. Entonces, el tiempo suele ser lo más preciado y quitar horas de trabajo es difícil que te digan que no. No, yo muy bien, me va bien buscar las ventas para el CEO cada lunes. Me va bien, no, raro será. Seguramente tienes que dejar de hacer unas cosas para hacer eso. Y es un caso, podría decir otros, ¿eh? Claro, si estás en marketing, pues igual busca los leads, ¿no? Sí. Bueno, pero por ejemplo, también hay que ver la industria, el sector. ¿Todos venden? Sí, ventas sí, pero quiero decir, por ejemplo, a mí, que estoy en el sector más digital, las empresas digitales más modernas, el tema del marketing y medir exactamente todos esos esfuerzos que estás haciendo de marketing es súper importante, porque estamos hablando de inversiones que haces, ya sea en Meta, en anuncios, en lo que sea, que lo tenés que medir porque estamos hablando de dinero que te podés ahorrar. Entonces, también, no solo el caso de ventas, de saber cuánto vendes, a mí quizás me atrae más la parte de marketing que de ventas, porque un unicornio más, uno menos, lo que vos decís al final tampoco es que... Pero, sin embargo, la parte de marketing sí que es un punto de dolor para mí. Entonces, dependiendo de la industria, creo que también se puede ver como, bueno, a ver qué área le duele más a esta persona, ¿no? De la industria, del departamento en el que trabajes, Sí. del tipo de empresa, pero bueno, Pero si hay que dar un caso, Sí. uno, Sí, que tiene el mayor ratio de éxito. Bueno, yo creo que casi siempre empezar por finanzas. Para mí finanzas y marketing son las dos áreas. Que al final lo de ventas sí que hay diferentes departamentos, pero son números. Finanzas tiene un aliciente muy positivo y es que en general la gente financiera es Ya fan, toca números, es fan del le dato, encanta. es fan. A mí es el cliente que más me viene, digamos, de alumno, que viene de contabilidad como yo, que te encanta el número y que tocaste ese Excel y que sos un friki y querés que te cuadre todo. Y que para mí ahí lo primero que tiene que medir una empresa es las finanzas. Cuánto entró, cuánto salió, cuánto estamos generando. Primero, que hasta ahora siempre lo hace un contable o lo hace un financiero, pero también quizás no lo está haciendo óptimamente, ¿no? Y segundo paso, para mí también puede ser lo operativo o lo de marketing, dependiendo. Si hablamos de una empresa más tradicional, que tiene mucha operativa, yo creo que iría por ahí. Bueno, Deloitte hizo un estudio que buscó por todo el mundo de en qué posición o en qué ubicación de la jerarquía de la empresa se ponían a los Chief Data Officers, ¿no? Vamos a decir, el máximo responsable del dato en la empresa. Entonces, tú te puedes imaginar que está pues justo abajo del CEO, ¿no? Sí. Eso es lo que todos tenemos como en la cabeza. Lo que encontraron es que en la gran mayoría de casos está debajo del Chief Financial Officer. Mira. ¿Vale? Es una tendencia que cambiará, ¿no? Cambiará porque cada vez el dato se ubica más como un sector diferenciado y que gana relevancia, ¿no? Pero es que ha nacido en muchas empresas debajo de finanzas. Mira. Y como ha nacido debajo de finanzas, ha crecido en finanzas y se ha necesitado una persona de Chief Data Officer. Ese equipo de datos estará sesgado, ¿vale? No estará buscando el valor en todas dimensiones, estará buscando el valor financiero. Pero bueno, que es evidente que finanzas tiene un feeling especial. Igual que es evidente que ventas tiene el anti-feeling. Sí. ¿Vale? El equipo de ventas es la antítesis a la organización, el dato de calidad. Mientras que finanzas es pues, el dato de calidad, buscar el detalle. ¿Por qué crees que ventas es la antítesis? O sea, ¿qué es lo que vos has notado trabajando en ventas o que hayas participado de proyectos de datos en ventas? Yo creo que estos son ideas de bombero, ¿eh? Pero yo creo que es la personalidad. Las características que te hacen un buen vendedor te hacen un mal pensador del detalle, ¿no? ¿Por qué? Difícil pregunta, pero yo creo que una persona de ventas tiene que tener la vista muy abierta, intentar encontrar oportunidades, intentar juntar cosas y ver la big picture, ¿no? La gran foto, ¿no? O sea, ¿vos crees que tienen configurado el cerebro diferente como para poder... A ver, no todos. No todos, pero
el perfil, digamos. No todos, sí, pero... Bueno o ideal, Exacto. generalmente no tiene pensamiento más sistémico, de orden, de estructura de datos, ¿no? Bueno, es más un capturador de oportunidades, ¿no? Ajá. Que un evaluador de procesos. Sí. Sí, a ver, yo no he escuchado que como siempre hay gente que no es así, no vamos a generalizar, Evidentemente. pero no he escuchado gente de ventas que sea muy de orden, sistemas, datos y números, sino que como que van a... Bueno, yo te conté mi experiencia. Hablan muy bien, son muy sociables, ¿no? Como que tienen todo ese lado más, como decís, buscan oportunidades y Oye, no están... yo vengo de ventas. Claro. Mi primer trabajo fue en ventas. Eso es rarísimo. Lo fue. Y yo me dedicaba a ventas internacionales y me iba por ahí a vender y con clientes, etc. Y cuando se implementó el primer BI en la empresa, en el departamento éramos 50 comerciales. Ujú. Uno aprendió. ¿Qué fuiste vos? Efectivamente. Los otros 49 se la pelaba. O sea, no entiendo, no es Claro, que se es la que- pelaba, pero no encontraban el tiempo, no era Sí, prioritario. sí, no es prioritario. Tengo que llamar a mi cliente Ellos porque tienen a que lo mejor- vender, porque además Exacto. todo por comisión. Entonces, ¿qué le vas a poner ahí a...? Ah, bueno, a mí me pasó que cuando yo decía, he contado muchas veces, uno de los casos de uso que hicimos en la empresa que trabajaba en datos fue en la pandemia. Y en la pandemia, la prioridad, yo trabajaba en una agencia de viaje, imagínate, hoteles cerraban, todo era caos, era pasarle los datos a los comerciales de qué clientes estaban a punto de quebrar o cuáles había que ir a perseguirlos para cobrar, porque el comercial en esa época lo único que le importa es cobrar, no tanto vender porque nadie te va a comprar. Y los comerciales no le podíamos hacer un Power BI. Bueno, yo trabajaba en ClickView, pero al final una herramienta de visualización cualquiera, no le podías hacer un dashboard. El comercial no te entra, nos decía, no, yo no voy a meterme a eso. Le teníamos que mandar un mail súper simple que tenía 3 números. Este cliente es el que tiene más riesgo, este tenés que ir a cobrar mañana, tipo los top 4 clientes en un resumen de un mail que se envía una vez a la semana. Porque ellos no te abren un Power BI. Yo estoy en la calle, no voy a estar con o sea, no. Y si les haces un Power BI donde les pongas un dashboard con mucho dato, lo perdiste. Sí, sí. Entonces, claro, eso también está bueno, como saber los perfiles, porque en base, yo siempre le digo a los alumnos que tus dashboards o la solución que sea, dashboard o proyecto o Excel, se tiene que ajustar al perfil, tenés que conocer para quién es. Si es para un ingeniero, le vas a dar tablas. Si es para uno de ventas, quizás 2 gráficos, no mucho dato y tabla porque se agobia y ya está. Si es un perfil, no sé, X, entonces depende del perfil, yo creo que también es la solución y ajustarnos. Pero es como decís, al final el perfil de ventas para mí no está muy metido en esto. Vos fuiste la oveja negra. Así es verdad. Luego hay una... No es por tampoco hacerle publicidad, ¿no? Pero la gente que vende muy, muy, muy bien Sí. es Salesforce. Salesforce son unos animales. Pero ¿nos están haciendo promoción? O sea, ¿estamos trabajando en conjunto con ellos? No, pero son muy buenos. Porque Entiendo. podríamos, nos pueden sponsorear, ¿no? Yo lo que he notado es que tienen comerciales que siguen mucho el dato. Para empezar, tienen Salesforce. Que es Bueno, una- pero es un los muy buen- entrenan para esas mentes para ser data driven. Ya O los, están o con los otro... encuentran. O los encuentran, o los buscan, o los forman. Pero bueno, al final acaban creando una cultura de comercial muy orientado al dato. Claro, pero le dan la herramienta. No, Y pero se la verdad es- imponen, ¿entendés? O sea, yo creo que ahí es porque son empresas muy avanzadas y lo que hacen es, le dan todas las herramientas para que él venda más. Entonces, si el comercial ve que con eso que le están dando va a vender más, lo va a usar. ¿Entendés? Ahora, si La vos le estás herramienta- generando perder tiempo, no. La herramienta la tenemos todos. O sea, quizá no Salesforce, pero HubSpot vale 10 euros, tía. El otro CRM vale 8, el otro 25. No es una cuestión de herramientas. Como tú dices, aunque es una desgracia, pero hay contadas excepciones al comercial iluminado. Sí, sí, sí. Hay contadas excepciones. Y son comerciales pues, que son difíciles de encontrar. Y la mayoría, bueno, es que, ya digo, no es una cuestión de generalizar. Es que en decenas, si no te diría centenares de proyectos, el peor dato de todos siempre es el del departamento comercial. Siempre sin excepción. El otro día fui a ver a un Es cliente... que no hay un traqueo, no anotan nada. Pues mira, fui a ver a un cliente que tenía como objetivo medir la productividad de toda la empresa. ¿Vale? Ese era su Sí. objetivo. Y habían hecho un dashboard. Sí. Entonces tenían todos los departamentos... Pero, ¿se puede decir de qué era la empresa? Una empresa de construcción. Vale. ¿Vale? Y querían medir la productividad de todo el equipo. De todos los departamentos. ¿Y por qué lo querían medir? No, porque la directora general estaba obsesionada con eso. O sea, porque supongo que está pensando que la gente no está siendo productiva y quiere cortar cabezas. O no. ¿Algún o- objetivo tendrá en mente para Normalmente que... las empresas constructoras tienen un margen bajo. Entonces, Sí. temas de márgenes y productividad son temas muy relevantes para ellos. Entonces, bueno, todo eso te lo decía porque había un dashboard que estaba en la pantalla, una pantalla gigante, Sí. y medían
la cantidad de datos que se había imputado. Es decir, pues si tienes que imputar el 100%, el departamento ¿Qué A... quiere decir el cantidad de todo el dato, estábamos creando el proyecto, ¿no? Sí. Entonces, hay una serie de datos que tienes que introducir. Pues tú has metido el 60% de lo que te hemos pedido. Otro ha metido el 27%, otro el 68%, otro el 97%, ¿vale? De una serie de datos que te hemos pedido. Estaban ordenados por departamento, ¿vale? Ah, ok, tipo el data entry que hacía cada Sí, persona, sí. digamos. Al final, con un 0%, ¿quién estaba? Departamento comercial. Ahí estaba. Mirá qué bueno eso. El único. 0%. Me encantaría que fuera una Pero excepción. es que tenés que poner una persona para que esté atrás de esas personas diciéndole ingresa la data, ingresa la info, acordate de ingresar esto, acordate. Bueno, que tampoco, no es una cuestión de quejarse del equipo de ventas tampoco en el Sí, podcast, nos ¿no? quejamos. Pero que en general yo diría que es el departamento que menos priorizaría si vas a entrar a una empresa que tiene una cultura del dato floja. Me centraría en otros, siempre, antes, ¿no? Sí, pero Finanzas, el problema es que siempre los almacén. datos de ventas son los que más interesan. Lo que decías vos hoy, el caso de Pero datos de uso. ventas, si queremos ver las ventas, no tenemos por qué irnos a los datos de ventas del departamento de ventas. El dato del departamento de ventas no tiene por qué tener facturas. Las facturadas tienen contabilidad. y Sí, tienen sí, finanzas. podés ir a contabilidad y sacar el dato exacto de... Si te refieres al proceso de venta, Claro, el proceso a de la ventas. calificación de lead, Sí, etcétera, sí, ahí sí. sí. El embudo. Está ahí, está en ese departamento, o debería estar en ese departamento y probablemente te encuentres infinidad de retos. Haz otros proyectos. Intenta rentabilidad de los productos, intenta productividad de otros departamentos, intenta recursos humanos, intenta... Es que, ¿sabes qué? Creo que también es verdad que, a ver, en parte el perfil comercial, pero también es difícil sistematizar conversaciones humanas. Es decir, yo, por ejemplo, lo llevo un poco a mi caso, ¿no? Yo me obsesiono con sistematizar todo para poder medir los datos internamente, ¿no? A escalas pequeñitas. Y me cuesta horrores la parte de ventas. O sea, me cuesta horrores que cuando estamos ofreciendo el programa o lo que sea, tener un traqueo de la persona o el perfil comercial de lo que está haciendo. O sea, pierdo, porque claro, la justificación del departamento es, estamos yendo a volumen de mucha gente, es imposible estar traqueando todo lo que digo con esa persona y lo que hablo y por qué me dijo que no y por qué... Entonces, eso es para mí está siendo el reto más a nivel como comercial, el cómo sistematizo conversaciones. Te lo compro o te lo compraría hace 3 años antes de la IA generativa. Bueno, hay que crear una solución. Y es ultra fácil. A ver, con un chatbot podría. No con un chatbot, sino tú le pasas todos tus correos. No, pero no correos. Ponele que es WhatsApp. WhatsApps y conversaciones. correos y todo. ¿Cómo se lo...? Todo. Audios, correos, capturas de WhatsApp. Pero es un montón. O sea, ¿cómo haces para pasar todo eso? A ver, se monta un proyecto, ¿vale? Ad hoc. El otro día, un ejemplo más sencillo, el otro día hablaba con una persona que es experta en comunicación, Sí. ¿vale? Y me decía, claro, es que yo no tengo dato. No, tienes dato. Tú tienes conversaciones con tus clientes que duran 3 horas. Sí. El tema es que no las grabas. Sí. Pues si tú las grabas, tienes un dato de una calidad brutal. Sí. De necesidades de tus clientes, que han mejorado, que han empeorado, incluso, hablando de comunicación, el tono de la voz, la dicción, un montón de cosas, ¿no? Grábalo, ¿no? Y ya tendrás el dato y luego puedes utilizarlo para entrenar un... Claro, pero tú El proyecto piensas era que... entrenar un bot que fuera él, ¿no? Sí. O sea, que fuera con su cara y tal, que puede hacer mentorías de comunicación, súper chulo. En tu caso, no en tu caso, en cualquier caso. De hecho, muchos de los CRMs lo que están haciendo es integrar IA generativa Claro. para todas estas comunicaciones, aunque explícitamente no pongas me ha dicho que sí, Claro. si consigues que las conversaciones queden registradas en el CRM, Sí. bien por WhatsApp Business, Sí. bien por correo, bien por Sí, lo que sí. sea, consigues que al menos se queden registradas. Una IA generativa lo va a tener muy fácil para clasificarte esa conversación. Claro, pero tienes que implementar IA, ya invertir en un proyecto de esos, es decir... Bueno, implementar IA. Muchos CRM lo tienen. O sea, no hay que implementar nada. Yo creo que no, o sea, el sistema de cómo... O sea, no es tan fácil decir compró o no compró, sí, pero luego si quieres sacar más datos, o sea, la temperatura de ese lead, o dónde te quedó atascado, o por qué crees que no compró, o por qué... Hay como un montón de datos que vos podés sacar del proceso de ventas que para mí no es tan fácil. Nunca ha sido más fácil. Es verdad que no es fácil. pero Mañana nunca ha sido hacemos más el fácil. proyecto. A ver, y lo documentamos en vivo a ver cuánto te Nunca lleva. ha sido más fácil, Kate. Nunca. 30 Hasta ahora, días para resolver este problema que estamos teniendo en el 30 departamento días. comercial de Unicorn y documentamos a Pablo resolviendo el proyecto. pues se resolverá. Porque, te repito, nunca ha sido más fácil que ahora. Hasta ahora es cierto porque
lo has hecho muy bien, ¿no? ¿Cómo convertimos en dato estructurado conversaciones humanas? Sí. Eso hasta ahora exigía que una persona se sentara en una mesa y pusiera sí, no, sí. Claro. No, y además hay que pensar el sistema. Es decir, para mí lo más difícil es qué quiero medir, que no es solamente compro o no compro. Vos en un proceso comercial puedes medir un montón de cosas, ¿vale? Entonces decidir eso, qué quiero medir y para qué me interesa saber todo esto. Obviamente la idea principal siempre es vender más o mejorar mi proceso de compras o de ventas o esto está fallando, ¿no? Eso primero, qué quiero medir de esto, y después eso cómo lo estructuro en una captura de datos, ¿entendés? O sea, eso para mí es lo más difícil. Y después, obviamente, construir todo eso. Con WhatsApp. Nunca sea más fácil. Bueno, mañana empezamos. Hay gente que lo tiene mucho más complicado que tú. Gente que, por ejemplo, hace las negociaciones en persona. Claro, o llamadas también. Hay gente llamadas que se pueden grabar. Se puede grabar, pero... Sí, se pueden grabar. O tú puedes hacerla... Yo las hago todas las llamadas por Google Meet y las registro todas con Gemini. Sí. Con lo cual quedan todas transcritas. Dato recogido. Si yo entrenara, por ejemplo, un Gem o un GPT para que las reuniones sacaran 7 datos estructurados, yo le pasaría el script de todas las llamadas y me sacaría el dato estructurado de cada llamada. Ya está, recogido el dato, ¿no? Pues nunca ha sido más fácil que ahora. Antes no, antes había que entrar, elegir el estado en el que está, poner razón del abandono. Claro. Y eso es mucho tiempo, consume mucho tiempo y mucha energía que normalmente el comercial, ya no comercial, casi cualquiera no está dispuesto a asumir. Pero bueno, no es el único. Hablando de la cultura del dato, ¿no? El otro día, bueno, hemos contratado más gente en la empresa, etcétera, y una de las personas que hemos contratado me preguntaba por qué era necesario registrar las horas del trabajo que hacían a cada proyecto, ¿no? Bueno, ¿eso te lo preguntan en una consultora? Me lo pregunta una persona que es data engineer, para que veamos que el problema de cultura no es solo un problema de cultura que tienen los comerciales o los financieros. Es en general una distancia sideral entre recoger el dato y entender para qué cojones lo recoges. Claro. A ver, a mí que me lo pregunten no me parece loco porque yo en el equipo siempre les pido, como teletrabajamos y todo, que se asignen horas a lo que estuvieron haciendo. Me parece lógico, pero aún así a veces se puede preguntar. Pero en tu caso, que están trabajando para una consultora, me parece obvio porque estás registrando las horas que destinas a acaba de entrar y no entendía para qué lo hacíamos. Y bueno, yo se lo contesté porque entiendo que puede haber cierta confusión. O sea, una persona puede pensar que es para monitorizar lo que hace. Claro, controlar al empleado, en resumen. ¿Vale? ¿Puede pensarlo? Digo, bueno, ok, es lícito, ¿no? Es lícito. Yo no, sí. Si no te he explicado nunca para qué lo hago, pues puedo entender que lo malinterpretes o que lo interpretes así. Y luego le pregunté, ¿tú qué opinas de los proyectos? ¿Tienes tiempo suficiente para hacerlos o no? Me dice, no, vamos siempre por súper justos. Pues si tú no me dices cuántas horas tarda un proyecto... ¿Cómo puedo tomar algún tipo de luego acción? Es imposible que cuando tenga que vender yo un proyecto pueda asignarle las horas suficientes para que tú vayas tranquilo. ¿Ah? No tenemos más problemas. Y no es que esta persona fuera... En cuanto la persona vio el beneficio para él... No es que fuera imbécil. Ni que sea un hater. Sí. Es ingeniero de datos, ¿no? Sí. Es simplemente que él, como ejemplo de millones de personas en el planeta, pues no hace esta conexión. Y esta conexión la haces pues a base de intentarlo muchas veces, de hablar mucho de datos, de ver muchos casos de uso. Y que parecía tan obvio, pues de chico pensaba que era: voy a dedicar yo tiempo a que mi jefe o mi jefa vea lo que hago, en lugar de estar dedicándole a aportar valor a... Tío, es que justo es al revés. Si yo lo que quiero es poder daros cada vez más tiempo para que hagáis el proyecto con más espacio y no vayáis siempre de culo. Es que yo creo que pero este mensaje, si cambiamos la persona y cambiamos el mensaje a otro departamento, tampoco lo van a entender en finanzas, en compras, en marketing, en tal. Falta este mensaje. Y este mensaje es ese data literacy. Claro, entender para qué querés el dato. ¿Qué es lo que falta? Es que yo siempre lo explico. Nosotros, más allá de controlar o no, que muchas personas se ofende porque si le estás controlando la hora de lo que hace, porque se cree que es porque estás haciendo micromanagement, en realidad, a mí, por ejemplo, lo que me interesa es eso, ver dónde se te está yendo el tiempo para ver si hay que ajustar el rol, si te puedo dar cosas que están mejor, si yo misma me mido lo que hago cada día. Y yo no tengo por qué, pero lo mido. ¿Para qué? Para justamente ver dónde se me está yendo el tiempo, si tengo que contratar un rol, si no, si yo debería estar haciendo esto o no. Entonces, esa capacidad de ver más allá de, me están controlando, es lo que tú dices, ¿no? Cambiar un poco la mentalidad y ver cómo se pueden usar los datos, ir más allá. Pero si volvemos un poco al inicio, los problemas para empezar estos proyectos de datos, ojalá hubiera una guía, paso 1, paso 2 y paso 3, pero en realidad lo que hay es un conjunto de resistencias. Sí, y son varias cosas, ¿no? De resistencias, porque
a lo mejor tu jefe sí te quiere controlar. Porque a lo mejor tu jefe es otro ciego del dato. En lugar de entender que el dato vale para otras cosas, él está obsesionado con saber en qué dedicas el tiempo. Porque le da la sensación de que te tomas muchos cafés. Ostras, pues con ese tipo de jefe Claro. tienes muy jodido para hacer un proyecto innovador y disruptivo. Sí, bueno, eso es otra historia. Sí. Pero es que esta es la historia que también te encuentras. Los unicornios, si tienes 3.000, pues 150 vivirán un camino desde rosas en el que encontrarán un jefe, una jefa maravillosa, con cultura del dato. El resto de los unicornios van a tener que pegarse cabezazos. Y vamos a decir, la mitad se van a encontrar con una pared infranqueable. Porque no tienen suficiente poder. Porque la cultura es radicalmente en contra. Porque no les dan tiempo para hacerlo y demostrar que pueden hacer cosas. Tendrán que cambiarse a otro sitio donde sea más agradable y más positivo, ¿no? Sí. Pero se pueden elegir algunos casos que tienen algunos trucos. O sea, tener contento al CEO o la directora general siempre es una buena idea, ¿no? Y hay casos que se repiten mucho. Tema finanzas y ventas es muy, muy repetitivo. Pero en general, el problema que te vas a encontrar de los datos son una mierda. Y la cultura del dato está, si no abiertamente en contra, si no muy a favor, es el pan de cada día. Sí. Es el pan de cada día. Y O sea hay que empezar aún a pesar de eso. Porque algo que te comentaba antes, y que creo que a mí me ha abierto mucho los ojos, ¿no? Estaba, la verdad que he perdido la cuenta ya, pero 100 clientes, ¿vale? En los últimos 4 años. No ha habido uno. Bueno, si me pusiera a rascar alguno, vale, uno. Sí. Pero el 99% de los clientes con los que he trabajado no tenían muy claro por qué empezaban, ¿vale? Y fue... Vengo de comercial, ¿no? Sí. Fue intentar convencer del proyecto, pero ahora, el proyecto acabado y ya a lo mejor el tercer proyecto acabado, Sí. no saben cómo pueden vivir sin el dato. Ese data literacy lo han adquirido Claro. a través de proyectos. Sí. Y lo difícil fue hacer el primero. El tercero es infinitamente más fácil. Porque ya estás en mitad del proyecto y dicen, oye, hay que hacer esto, Claro. hay que hacer este otro, hay que hacer tal. Porque enseguida, en cuanto lo experimentas, el perfil que tiene 50 años, el perfil que tiene 42 y el que tiene 65, que no es imbécil, porque por algo es director o directora, lo ve clarísimo. El problema es, si no me ha tocado hasta ahora, pues paso. Ahora, de repente me ha resuelto un problema que llevaba dándome cabezazos contra la pared durante años. Ya veo las ventas. Hostia, y ahora me gustaría ver, no las ventas, me gustaría ver el margen. Claro. Y me gustaría saber... También es progresivo, a veces no podés convencerlo de todo de primeras, pero empezás de a poco y de a poquito esa persona va viendo la necesidad o todo lo que puede resolver con eso. Exacto. Esa primera fase yo diría, encontrar tu sponsor. Encontrar tu sponsor que tenga poder y dinero, o sea, poder de decisión y el dinero para poder invertir en proyectos y convencerlo con un proyecto muy sencillo, de ventas, el que sea. Como último consejo, si sos, no sé, un CEO, ¿qué consejo darías como para eso, para que empiece, para que se decida finalmente empezar un proyecto de datos? A ver, es que también el CEO profesional, ¿no? Que no son todos, ¿no? Está al día, ¿no? Intenta actualizarse con podcasts como este, Claro. o escucha no sé, vídeos de YouTube, o hace máster en una escuela Sí. de negocio. Entonces, estas cosas ya las lleva, ¿no? Ya está continuamente Sí. intentando mover su empresa. El CEO no tan profesional, que va un poco más al día, Sí. que a lo mejor empezó de... Claro, estos son más los dinosaurios. Son los duros. Los duros. Dinosaurios o... Sí, pero pueden tener 35 años, pero es que empezaron de carretilleros y son CEOs hoy. Sí. Y conocen muchísimo el negocio, pero van al día, ¿no? Van al día y esto siempre se ha hecho así y no me molestes mucho, ¿no? Contra esto va a ser mucho más difícil. Pero de nuevo, un caso de uso, yo diría, primero, no intentes convencerle de hacer nada. Llévalo a una solución, Claro. ¿vale? Entonces, si tienes que encontrar Mostrarle una hora, algo más práctico. una hora extra al día, sacarla debajo de las piedras para durante 2 meses construir algo y enseñárselo, mejor que ir a decirle, oye, señor Claro. dinosaurio, dinosauria, Sí. ¿qué opinas sobre invertir los siguientes 4 meses en Sí, un proyecto que se va a llevar un 15% de mi sueldo en algo que ni sabes lo que es y te sientes cómodo en hacer? Claro. ¿Qué te parece? Ah, muy buena idea. No, pues no, céntrate, deja de Sí. tonterías, ponte a trabajar, ¿no? Pero eso es lo que te vas a encontrar. Entonces, si tú tienes la convicción de que esta es tu empresa que tienes que quedar, busca otros caminos. Y el CEO tiene muchos foros. Hay escuelas de negocio que tienen ya no solo el máster, sino el ecosistema alumni Sí. posterior, que son espectaculares para estar continuamente actualizado.
Tienes podcast. Sí, yo creo que a ese tienes- perfil le falta ver más casos de uso. Tipo, fíjate cómo lo están aplicando empresas de tu sector, ¿no? Es otra opción. Yo si Y en soy general SEO y también- estoy pensando, voy a implementar esto, primero investigo un poco, ¿no? A ver cómo lo están usando los vecinos, o a ver cómo lo usa a ver cómo yo le puedo sacar valor, El tema de informarte. datos está, o sea, por separar de inteligencia artificial. El tema de datos ya hace falta cada vez menos ganarse la confianza. Estamos en un momento en el que ya la gente tiene claro Sí, que el BI, mínimo BI, hay que tener. Y quien no tiene un Power BI por ahí, tiene un Excel con gráficos. sí, Casi todo el mundo tiene algo. sí, sí, sí. Con Machine Learning / Sí, lo inteligencia más artificial, avanzado. etcétera, yo sí que noto una precaución sana. Porque es que es cierto que se ha contado tanto de inteligencia artificial, se ha hablado tanto de lo que va a ser, de lo que ya es, de que te va a quitar el trabajo y tal. Cuando luego detrás de eso no siempre hay verdad, ¿no? Que el CEO dice, Voy a Vamos a esperar un esperar. poco, a ver cómo evoluciona esto. cuando la empresa del vecino desaparezca porque la Sí, IA se la ha sí, comido, ¿vale? Veré qué hago. Y probablemente no pase, ¿no? Claro. Entonces, también se ha metido, sobre todo las grandes empresas, han hecho inversiones multimillonarias en inteligencia artificial que no han llegado a ningún lado. Y veremos qué pasa en los siguientes años. Datos, me preguntabas al principio, ¿cuándo es bueno empezar? Ayer, vas muy tarde ya. Ya contratando a Pablo, por favor. Y A los Pablo, unicornios a José estudiando Juan datos. o a un unicornio, ¿no? Para trabajar interno, pero vas tarde. Sinceramente, con eso, mi sensación es que vas tarde. Con Machine Learning te diría que te puedes esperar. Pero hacer un proyecto de datos, empezar ahora Básico, analítica a explorar, descriptiva. mínimo, Sí. vas tarde. Bueno, buenísima la tertulia de hoy, Pablo, ¿no? Son ¿Cómo tus te favoritas, sentiste? Yo con un poco de frío, pero bien. Sí, es que los chicos que graban aquí están como una puta regadera. Sí, Les sí. gusta grabar a 15 grados. Yo creo que es aposta para cuando salga este video no sepan que estamos en verano. Como que quede que es como hecho fresquito. O sea, voy a salir a fumar un cigarro y me voy a expandir. ¿Sabes? Como... Voy a salir. Bueno, gracias Pablo, como siempre me encantan estos espacios contigo y a ver si a la gente le gusta. Un placer, Kate, como siempre. Las tertulias son tus favoritas. Yo cada vez le voy cogiendo más cariño. Sí, Me gusta mucho. Y bueno, seguimos, ¿no? sí, seguimos. Hasta aquí el Garage Tech. En el Garaje Tech. En el Garaje Tech. En el Garaje Tech.